Remember the days of the old schoolyard? We used to laugh a lot. Oh, don't you remember the days of the old schoolyard? When we had imaginings and we had all kinds of things, and we laughed and needed love, yes I do. Oh, and I remember you. Remember the days of the old schoolyard? We used to cry a lot. Oh, don't you remember the days of the old schoolyard? When we had simplicity and we had one toast for tea, and we laughed and needed love, yes I do. Oh, and I remember. Pues maravillosa banda sonora para un maravilloso encuentro a través de nuestra querida profe biodiversa de cabecera que vuelve, Pilar Díaz Gerbós. Querida Pilar, muy buenas. Hola, muy buena, Antonio. ¿Cómo estás? Muy bien acompañada, como casi siempre. Doy fe pero de ello, hoy, doy fe, hoy doy un fe. lujo. Perfectísimamente bien acompañada por los campos. Por esos campos. Por los sí, campos señor. nos seguimos plantando. Nos plantamos por los campos Claro que sí. porque tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Hoy nos acompañan dos hermanos. Sí. Dos hermanos fuera de lo común, además, auténticas joyas, personas, humanos que aportan. Son José Luis Campos Duaso y su hermano Javier Campos. Ah. Y tienen muchísimas cosas muy importantes y muy interesantes que contarnos ¿Quién es sobre sus proyectos. ¿Quién es el mayor? Eso O no sea- sé, eso No lo habéis visto. Está a punto de levantar la mano yo. Pero... Es solo para iniciar. Querido José Luis, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bienvenido Gracias. a esta tu casa. Querido Javier, Buenas, el menor, el pequeño. el pequeño, bienvenido a esta tu casa. Gracias. Un placer tenerte por fin en persona. Hemos hablado en otras ocasiones, pero por fin en persona aquí. Bueno, bandas sonoras solemos preguntar qué sentido, qué significado tiene esta maravilla. La escogió José Luis, que lo cuenta José él. Luis, a ver. Pues Cat Stevens para mí ha sido un músico de referencia, emocionalmente ligado a toda mi historia. Y esta canción que habla del patio de la escuela está en un disco que se llama Izitso, que es muy desigual, pero que tiene 3 piezas maravillosas. Ujú. Y muy recomendable. Bueno, yo no sé ahora lo que oye la gente, porque ya nos hemos perdido, ya nos hemos hecho mayores, pero a Cat Stevens hay que mantenerlo ahí. Hombre, ni tanto, en un pedestal, Mm. ya lo creo. La gente oye de casi todo, pero estas joyas hay que mantenerlas siempre. Sí. Y Pilar, Bueno, ¿por qué están aquí esta tarde? Bueno, cada son dos hermanos que de verdad que son muy diferentes, pero a la paz se complementan súper bien. José Luis, ya alguna vez hemos hablado de José Luis. Hay muchas cosas, un hombre del Renacimiento, un escritor, poeta, y además fundador de una editorial, aquí en extinción. Ha tenido la osadía de fundar una editorial en extinción, la editorial Dos Aguas. Y Javier, pues, un montañero muy experimentado, lleno de, pues, no sé cuántos 6.000 y cuántos 7.000 y cuántos 8.000 habrá hecho, pero muchos, ¿no? Y con muchos años de trayectoria, ¿no? Ujú. Ya, ellos juntos pues, han llevado a cabo un proyecto muy hermoso, un proyecto de transformación ecosocial que me parecía muy bonito traer esta tarde, hoy aquí. total. El proyecto está promovido por una asociación que también ha fundado, que es la asociación Book Project. Cuéntanos un poquito, no sé, José Luis, ¿qué es la asociación Book Project? Pues es de alguna manera la que soporta, por un lado, el que la editorial Dos Aguas continúe trabajando. La editorial Dos Aguas la comenzamos entre mi mujer, Pilar, y yo, y cuando creamos The Book Project entró Javier también en la asociación, de manera que extendíamos las posibilidades a hacer otro tipo de proyectos que han sido, pues por ejemplo, proyectos audiovisuales y proyectos como el que estamos haciendo en Nepal de cooperación internacional. Todo como muy en pequeñas dosis para manejarnos bien, porque tampoco somos gente que esté haciendo proyectos mega super gigantescos. Claro. Pero además con mucho calado a veces local
Y bueno, y esto es lo que es The Book Project. The Book Project es una asociación sin ánimo de lucro. Y dime un objetivo o dos o tres objetivos esenciales de Book Project. ¿Qué se pretende? Básicamente, el proyecto principal es convertir el libro en algo útil, en algo que, además de ofrecer lo que es una obra literaria o un libro de viajes o cualquier otro tipo de literatura, es que el libro nos sirva para apoyar algún proyecto a nivel económico. Entonces, con las ventas de los libros, pues más o menos siempre se ha podido ayudar un poquito a diferentes asociaciones que están haciendo cosas muy diversas, como, por ejemplo, salvar una encina milenaria, o arreglar acequias en la Alpujarra, o mantener una asociación que está ayudando a una orquesta, como la Orquesta Ciudad de Almería. Por ejemplo, correcto. Hermoso y original y audaz, como es José Luis, ¿eh? Que la audacia no falta aquí. Absolutamente. Darle sentido, fíjate, a un libro, si quieres a una editorial, a una asociación, y en este caso me dirijo a Javier, a una aventura. Es decir, ya tiene todo el sentido del mundo muchas de las aventuras, todas las que tú emprendes, ¿no? Pero si encima contamos con este desenlace, imagino que más reconfortante todavía, ¿no? Sí, es darle un sentido más humano a lo que hacemos cuando vamos de viaje, sobre todo a países que entendemos que pueden tener unas necesidades que aquí no tenemos, y el estilo de viaje cambia por completo. La gente que nos acompaña, que nos ha acompañado en otros viajes anteriores sin esta parte social, al final de lo que se dan cuenta es de que tiene una utilidad diferente, nueva, y de que el verdadero valor del viaje reside en lo que hacemos por la gente de allí, no en lo que disfrutamos nosotros, que es una cosa como más egoísta y que la podemos hacer sin estos proyectos. Entonces, reconviertes una aventura o un viaje o una visita a un país en un hecho que te marca de por vida. Fantástico. Bueno, el proyecto hay que decir que se llama Escuelas Viajeras y empezó en el año, ayúdame, 23. El año 2023, ¿no? Uh-huh. Y ¿cuál fue el primero de los viajes? ¿En qué consistió, Javi? Pues el primer año nosotros teníamos claro que queríamos empezar en Nepal, aunque es un proyecto que se desarrollará en más lugares, porque es un país con el que tenemos una vinculación más fuerte. Yo llevo 30 y tantos años viajando allí y tenía la sensación de que me habían dado muchas cosas y me tocaba devolvérselas. Y cuando empezamos a hablar José Luis y yo de desarrollar un proyecto de este tipo, directamente nos fuimos con la cabeza a Nepal. Pero dentro de Nepal hay muchas zonas. En Nepal es relativamente conocido pues, con el trekking por la zona del Everest, los Annapurnas, pero hay muchos valles en los que no hay tanta ayuda, que están pues, con peores carreteras, peores sistemas sanitarios. Más olvidados, sí, claro. Necesitaban mucha más ayuda. Entonces, el primer año decidimos ir a un sitio muy desconocido que es el Valle de Rolwalin. Para que os hagáis una idea de lo desconocido que puede ser, incluso para la gente que va a Nepal a hacer trekking, en una semana nos cruzamos solamente con 4 occidentales. Cuando tú si vas a hacer trekking en la zona del Everest, pues tranquilamente te vas a cruzar con 500 cada día. Cada día. Entonces, ir a un lugar en el que no entra el turismo significa ir a un lugar en el que tampoco entra el dinero para regenerar un poco la economía de los pueblos. Y ahí en Rolwalin encontramos el destino perfecto, y a partir de ahí lo que sí queremos hacer es ir llegando a aldeas como mínimo, independientemente del lugar del país, como mínimo que no tengan acceso por carretera. Con lo que pesa la cultura, porque la cultura pesa muchísimo, el papel pesa muchísimo, tenemos que contratar porteadores y cargar durante días con todo ese material que llevamos a las escuelas, pero estamos llegando a escuelas que no tienen otra forma. Nos estamos adelantando un poquillo, porque está llegando al final, al resultado del proyecto, y nos estamos adelantando. Entonces, y dijisteis esto porque es una zona fuera de los circuitos más turísticos. Rolwalin, que por cierto he leído por ahí que quiere decir valle estrecho, valle profundo o algo así, que ya habla de los recónditos del sitio, ¿no? Interesante, ¿no? Sí, bueno, el Himalaya de Nepal es un país muy arrugado, en el que casi lo más importante para ellos son los puentes, porque cruzar de una parte a otra de un valle significa bajar al fondo del río durante 5 horas y volver a subir otras 5 para llegar a un pueblo que en línea recta a lo mejor está a 1 kilómetro. A 1 kilómetro es lo que voy. Y elegiste una aldeilla en concreto.
Sí, estuvimos en Simigaón. Dentro de este valle. Sí, porque es un poco la capital del valle, la capital que a lo mejor tiene 150 habitantes, de los cuales 100 son niños. Pero es el lugar al que acuden los niños de todas las aldeas alrededor, porque no en todas las aldeas hay un colegio. Sí, me gustaría compartir el proceso, que es decir, desde el minuto cero, de lo que es ese proyecto en sí hasta este preciso instante. Hombre, todo está en manos de Javier, lógicamente, porque es el que lleva años haciendo todo eso. Elegir el lugar, poner en marcha la logística, que en ese sentido pues él os explicará con quién se trabaja eso, o sea que tú mismo. Sí, aquí tiene un peso importantísimo la agencia local nepalí que nos da la logística, porque nosotros le planteamos siempre en qué valle queremos hacerlo, ya un poco tirando de conocimientos previos, no ir a los valles que tienen más posibilidades económicas. Y a partir de ahí hay que localizar una escuela, hay que saber cuántos niños, qué edades tienen, qué necesidades tienen, hablar con los profesores. Y ese trabajo nos lo hace una agencia con la que estamos en colaboración, bueno, pues prácticamente hablando todas las semanas del año. Permanente, vamos. Sí, además tenemos la suerte de que el agente que tenemos como contacto habla muy bien español y nos entendemos bien a la hora de saber qué necesitan y qué podemos ofrecer, porque cuando te planteas ayudar de cualquier manera, puedes caer un poco en el error de pensar tú en qué puedes ayudar, pero no acertar. Y para nosotros es importante saber exactamente cuál es el target, que se diría ahora, sí, para no errar el tiro. Bueno, una vez con la información de la necesidad de cubrir, o las que podréis cubrir, ahora cómo se pone en marcha el proceso, porque dos preguntas: ¿qué material se lleva? ¿Cómo se financia eso? Cuéntanos un poquito. A ver, ¿cómo se financia? Desde el año pasado sí estamos teniendo la colaboración del Ayuntamiento de Monachil, que tiene un programa de subvenciones para cooperación internacional, y cuando descubrió el proyecto entró pues, la verdad es que con mucha ilusión, y ya este año han vuelto a sumarse. Pero aparte de eso, tiramos mucho el primer año de ayudas privadas muy de carácter personal, y a partir de ahí generamos una pequeña bola de nieve que con la publicación del primer libro se hizo más grande, y estamos consiguiendo que los fondos no se terminen y cada año podamos volver a repetirlo. Y luego hay una cosa que es muy importante, que a veces hablamos aquí de cuestiones como que quedan muy bien, pero no sabes bien cómo explicarlas o cómo aterrizarlas, que dicen ahora, que es lo de la economía circular. No tenía ningún sentido, aunque teníamos gente aquí que nos habría dado todo lo que queremos llevar, no tendría ningún sentido llevarlo desde aquí, porque tiene un coste, montar en el avión 100, 200, 300 kilos de ayuda es carísimo. Correcto. Pero además tiene mucho más sentido gastar el dinero allí, comprar allí. Claro, eso significa, por una parte, llegar con un montón de euros y cambiarlos en rupias y gastar allí, comprar allí y dejar no solo en la aldea, sino en los propios comercios de la ciudad donde hacemos la compra, dejar una pequeña riqueza. Y luego tiene una cosa que a mí me parece muy importante, y con José Luis lo hablamos desde el principio, porque aunque sea un proyecto pequeño, queríamos que fuera un proyecto del que nadie pudiera tener ninguna sospecha de que no tuviera el 120% de honestidad. Claro, para nosotros una cosa que es muy importante es que la gente que colabora y la gente que viene a los viajes, a mí me acompañan a la compra, ellos ven cómo se cambia el dinero, cómo esas rupias se gastan allí, están presentes, con lo cual tenemos como ese sello de garantía de que lo que contamos lo hacemos de verdad, ¿no? Claro. No es una cosa que cuentas pero luego nadie puede comprobarla, ¿no? Porque yo creo que con el tema de los programas sociales, de las ONG, siempre queda un poco, no la sospecha de que se hagan cosas mal, pero sí la sospecha o la certeza de que una parte se queda por el camino en costes que no tienen que ver con la ayuda que se está haciendo. Tal cual. Se diluye. Entonces, para nosotros era muy importante eso, que la gente viera en primera persona, y de hecho son ellos los que vienen a hacer la compra, y a veces sugieren, oye, pues hemos visto estos libros en inglés, nepalí, bilingüe, oye, pues estos para tal edad van muy bien, los compramos. Es que eso me parece fundamental. Es que siempre dicen por ahí que no solo hay que ser bueno, hay que parecerlo. Claro. Y para nosotros el saber que toda la gente, y de hecho que vienen una vez y quieren repetir, se han enamorado de esa limpieza del proyecto, es lo que te permite seguir adelante, porque si no yo pliego, me dedico a lo mío, que cuando voy a hacer la compra, a mí no me paga la compra nadie. Y esto tiene un esfuerzo y un compromiso muy grande. En la primera expedición, ¿cuántas personas fuiste? Venían 11. ¿Y qué papel tiene esta gente en esa expedición? Son el grupo solidario. Les llamamos grupo solidario. Claro. Y aparecen, sobre todo, han tenido que hacer cosas que nunca habían hecho.
Por ejemplo. Para empezar, ir a Nepal, que muchos no habían estado. Bueno, para empezar, sí. Repartir libros en un patio de colegio a niños como son allí, esto también es una experiencia. ¿Cómo son allí? Pues absolutamente... Es una tarea, ¿eh? Sí, sí. Caóticos, felices, abiertos. Además, esto lo podéis ver en un documental. Esto está en el canal de YouTube de The Book Project. Y bueno, tuvieron que escribir para un libro, que tampoco lo habían hecho nunca muchos de ellos, con lo cual es una experiencia iniciática en todos los sentidos. Claro, porque no lo hemos contado. Es que después del viaje, ¿el libro de dónde sale? ¿Cuál es el contenido de estos libros? Ahí hay una gran parte que es digamos lo que es la memoria gráfica del proyecto, y la otra parte es la experiencia del grupo solidario. Entonces, cada uno habla de lo que le ha impresionado, de lo que quiere comentar, lo que quieren. Y la verdad es que acaba siendo un corolario tremendo de cosas muy variopintas. Sí, aquí en el autor están todos, supongo que están los 11, pues tú lo prologas, tú escribes también, y cada uno cuenta sus impresiones personales. Entonces es tan variado como su experiencia personal, como 11 personas diferentes. Por ejemplo, en el primer libro pues hay quien nos habla del sonido, hay quien nos habla de los colores, hay quien nos habla de las basuras, hay quien nos habla de la salud en estos pueblos. Hay temas de todo tipo que posiblemente sea difícil de encontrar en libros de Nepal. Y para la compra de los primeros materiales de la primera expedición, digamos, ¿la gente que fue también aportó dinero o cómo se hizo? Conseguimos algo de dinero de la gente que venía, pero que era una aportación que además no se les había pedido, y cuando llegamos allí y estaban viendo el cambio de las rupias, decían, cógeme de tal, yo pongo otros 100 y yo pongo... Y en realidad el coste de la ayuda material allí no es muy grande, porque estamos en un país en el que todo cuesta muy barato. Entonces yo recuerdo que el primer año... gastamos para equipar un colegio de cerca de 40 niños, gastamos alrededor de 700 euros, más luego lo que costó trasladar eso con porteadores hasta el pueblo al que llegamos. Entonces, es cierto que algunos de los que venían hicieron entre sus amigos pequeñas recaudaciones, pero a título absolutamente personal. Pues venía un Ángel, un amigo de Madrid, y dice, ¿puedo pedirles dinero a mis amigos que quieren ayudarnos? Digo, hombre, por poder, claro que puedes. Oye, pues consiguió 350 euros. Pues uno ponía 50, otro ponía 20, otro ponía... Qué bueno. Y así, ese primer año se financió así, directamente. Es que, fíjate, dejadme que recuerde, para ampliar información, ¿no?, a nuestros escuchantes. Hemos dado un título que es Roll Walling, El viaje de los sueños, el otro A la sombra del Annapurna, ¿no? Los dos títulos de este proyecto. Pregunta personal, es decir, lo que más, abro paréntesis aquí, te ha impresionado de este proyecto en sí, de lo que te han contado, de lo que has vivido, Javier, ¿qué sería? ¿Qué es? A mí lo que más me ha gustado, y además se ha repetido en los dos colegios que lo hemos hecho los 2 años anteriores, es la sensación de incredulidad de los niños, porque es verdad que lo que decía José Luis de caóticos y felices sería la definición perfecta, porque somos como los Reyes Magos, y además pasan cosas allí muy divertidas que contamos en los libros, pero en los dos casos se nos dio la misma situación. Nos preguntaban por qué gente de tan lejos que no los conocía de nada se había molestado en ayudarles. O sea, ellos tenían, los niños, preguntaban, los profesores nos lo transmitían, tenían esa sensibilidad. Incluso en la escuela de Roll Walling, el primer año, había un mapa mundi y les explicábamos dónde estaba España. Y se les ponían los ojos, ya ellos tienen ojos muy grandes, pero se les ponían los ojos que no cabían en la cara, decir, eso está muy lejos. Y para ellos lo más lejos del mundo, el fin del mundo, es la India, que está ahí al lado. Y veían España y entonces decían, pero... ¿por qué? ¿Por qué nos ayudan? Claro, ¿por qué? ¿Cuál fue la respuesta? No lo entendían. Y entonces decíamos, porque os queremos mucho. Porque es así de sencillo. Sin no más, hay otra. Claro, Sí, no hacen falta explicaciones filosóficas. Les queremos y hay que ayudar a la gente que quieres. Hay una cuestión de corazón. Sí. Sí, hay que poner en marcha el corazón, está claro, que mueve el mundo. Oye, porque en estos programas somos especialmente sensibles con la naturaleza, pues cuéntanos algo sobre la naturaleza en la zona. Porque supongo que será... Hombre, esta gente tiene una economía de subsistencia, ¿no? Pero tiene un entorno natural espectacular, ¿no? Bueno, es el entorno natural más grande del mundo. Las montañas más grandes del mundo, los ríos o los valles más profundos del mundo.
Y ellos se levantan todas las mañanas y ven eso como si fuera lo más normal. Nosotros alucinamos porque venimos de otro sitio. Y por suerte una gran parte de Nepal o del Himalaya en general sigue siendo un entorno muy virgen. Es verdad que hay zonas, me mandaba José Luis ayer una noticia de la suciedad que hay en el campo base del Everest cuando llega la época de expediciones. Es cierto que el gobierno de allí se está preocupando un poquito por intentar paliarlo, pero un poquito, tampoco hay que pasarse. Pero el 90% del Himalaya sigue virgen y puedes ir a sitios en los que no hay nadie. Pero hay una cosa que sí que está cambiando, es que el clima está cambiando allí. Los monzones están cambiando, ¿verdad? Sí, el cambio climático en las zonas más extremas del planeta es donde más se nota. Y en Nepal, históricamente, pues yo llevo 30 y tantos años yendo de forma periódica, año tras año. Los monzones estaban muy identificados con los meses de junio, julio y agosto. Nosotros terminábamos a final de mayo cualquier expedición o cualquier trekking y empezábamos a principios de septiembre. Ahora ya el monzón se extiende todo el mes de septiembre y más de la mitad de octubre, pero monzón que se extiende con inundaciones y con muertos. El clima está cambiando, el paisaje está cambiando, las formas de vida, lo está cambiando todo, y quien quiera negarlo, pues bueno, pues que haga lo que le parezca, pero en todas las zonas en las que el clima es un poco más extremo se nota mucho más rápido, que tampoco podemos, no hace falta irse tan lejos. Estamos viendo el año que llevamos aquí de lluvias y esto no es normal. Sí, pero fíjate, gente que vive completamente al margen de las nuevas tecnologías y de la nueva civilización, entre comillas, pues está sufriendo precisamente los efectos, los perjudiciales de toda esa civilización, ¿no? Qué rollo, ¿no? Oye, que supongo que tu proyecto aspira un poco a casi financiarse, o por lo menos los materiales, con la venta de los libros. Decimos, la venta del libro del primer año. Sí, el primer libro fue muy importante, aportó mucho. Ahora la verdad que la aportación que hace el Ayuntamiento de Monachil ayuda mucho. Mucho. Y además es que nos apetecía que hubiera una simbiosis ahí, porque entendíamos que el mensaje que llega desde allí también puede ser útil a la gente de aquí, sobre todo a la gente joven de aquí. Lo que pasa es que la gente joven no acaba de entenderlo. Tenemos que articular que ese mensaje llegue de una manera en la que lo asimilen mejor. A lo mejor tenéis que venir a mi instituto y explicárselo a mis niños. Pues allí en el Instituto de Monachil, Javier hizo el año pasado una conferencia, y yo estoy seguro de que muchos de ellos se quedaron impactados, seguro, y profesores. Pero es que ese es el objetivo. O sea, a mí me parecía... Hicimos también una cosa muy bonita, que es crear una sección sobre libros sobre el Himalaya y Nepal en la biblioteca de Monachil. O sea, que era un proyecto de cooperación que llevaba aportaciones allí, pero que traía aquí conocimiento. Claro. Que pretendía que aquí se conociera también la realidad de allí. De ida y vuelta. Claro. Entonces comentó Javier una cosa muy interesante en la presentación de esa sección en Monachil, y es lo que el coste de todo el material escolar que se había llevado el año pasado equivalía a comprarse un iPhone. Sí, menos. Sí, menos. No fue vale ya 1.000 euros. El año pasado se equiparon a 80 niños en aquella escuela. Para que te veas. Me están preguntando, y me veo la necesidad de trasladar esa cuestión, ¿de qué manera podemos apoyar desde aquí, arrimar el hombro, sumarnos a este proyecto? Bueno, a ver, comprar el libro es una manera de apoyar. Ahora mismo de Rollballing queda alguno, no están ya en librerías, los tenemos nosotros. Si envían un correo electrónico a info@editorialdosaguas.com, pues les atendemos encantados y les enviamos un libro. Y evidentemente, como asociación, nosotros podemos recibir también donaciones. No somos una asociación con una fiscalidad especial como para que podáis desgravar, etcétera, etcétera, pero tampoco entendemos que nadie va a hacer una donación muy grande para un proyecto así. Cualquier cosa es bienvenida. Y bueno, y todo eso va dentro de todo el proyecto, pues con una justificación después de cara sobre todo a Monachil, que es quien nos está aportando esa parte, que lo tenemos que tener todo muy, muy controladito y muy clarito. Y los que además quieran no solo colaborar, formar parte del equipo solidario. Sí. Formar parte de que sabes tú que estoy deseando acompañar. Sí que nos gusta que ese equipo sea un equipo potente y que participe
toda la gente que conocemos que ama Nepal y que ama este tipo de actividad. O sea que, pues, estamos abiertos evidentemente a eso. Es que es el objetivo también del proyecto. Mover a personas, ¿no? Sí. Y Javier, ¿es especialmente exigente la ruta o no? Lo digo para ir poniéndome en forma, para ir entrenándome, ¿no? Depende del valle al que vamos. Porque, Claro. por ejemplo, en Rolwalin teníamos solamente un día a pie. En el de Annapurna hemos tenido que hacer 5 días. En el de este año, que además está ya prevista la salida para dentro de 3 semanas, son 4 días, pero son 4 días duros porque este año hemos elegido una aldea muy pequeña, la escuela de Fugaon, que está a 4.200 metros de altura. Es decir, está casi en la cima del Mont Blanc y ahí están los niños en el colegio, incluso en invierno, con todas las nevadas que caen. Tan ricamente, ¿no? Entonces, el de este año físicamente sí va a ser un poco más exigente y a partir de ahí pues ya veremos el año que viene dónde se hace, porque seguiremos adelante. Y es posible, como luego en otoño hay posibilidad de que tengamos que volver por Nepal, es posible que intentemos hacer un viaje ya en el que visitemos las 3 escuelas, que sería un poco menos exigente, sobre todo las 2 primeras. La tercera, pues habrá que ver quién tiene ganas de llegar tan arriba. Ah, Claro, porque también sería interesante hacer un poquito de seguimiento, va a ver el Sí. impacto que ha causado esa colaboración. Sí, ¿no? lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado para no caer en algo que sería muy contraproducente, y es que los costes del proyecto sean mucho más grandes que lo que realmente hacemos de ayuda. Claro. Porque si yo ahora, por ejemplo, para el viaje de este año, precisamente para no cargar al proyecto de gastos, pues voy a hacer un viaje en avión que no se lo deseo ni a mi peor enemigo, porque los vuelos están a 1.500. Entonces, tú no te puedes gastar 1.500 euros, salvo que los pones de tu bolsillo, que todo el equipo voluntario se está pagando sus gastos, no se los paga nadie. Pero generar, imagina, 5 o 6 personas que gastan 1.500 euros solamente para hacer seguimiento Para llevar libretas, o para claro. hacer una ayuda de 500 o de 1.000 euros, no tiene sentido. Claro. Entonces tenemos que intentar, la agencia de allí sí nos va dando un poco el feedback, pero tenemos que intentar que no pierda el sentido, que tenga un coste muy grande para la ayuda que realmente hacemos. ¿qué recorrido tiene este proyecto? Hombre, la intención es continuar, lo que pasa es que no nos vamos a ceñir solamente a ir a Nepal. Por fortuna, Javier es una persona que ha viajado por todo el mundo, que ha conocido zonas que también necesitan ayuda. Hay viajes que pueden ser más caros o más complicados logísticamente, pero hay posibilidades de ir a otros sitios y lo pensaremos tranquilamente. Yo le tiro a Javier de la lengua ahora, si me permite. ¿En qué zona estarías pensando? Y si no te lo permite. Si no me lo permites, igual, te tiro de la lengua, igual. No, mira, hay 2 zonas que a mí personalmente me gustaría que podamos tocar, porque les tengo igual no tanto cariño, o sí, que como a Nepal, pero hay una que me preocupa mucho porque la logística es muy complicada, que es Pakistán. A mí Pakistán es otro país que me enamora, porque la gente de allí es fantástica, contra lo que toda la mayoría de la gente pueda pensar de los países musulmanes o bueno, pues de la época talibán, pero Pakistán es un país adorable. Problema, que si tú quieres emprender proyectos sociales en Pakistán, te las tienes que ver con el mulá del pueblo, y depende de qué tipo de ayuda quieres hacer, pues te pueden poner algunas pegas. Es un poquito más engorroso a la hora de empezar. Una vez que empieza, si entras con buen pie, ya rueda bien, porque yo llevo muchos años también yendo a Pakistán. Y luego otra zona que nos gusta, que estamos pensando, aunque de momento solamente está en la cabeza, en ideas, es el Kurdistán turco. Porque lo tenemos más cerca y parece que estamos siempre pensando en sitios a mucha distancia y no hay que irse tan lejos para ver lugares que necesitan ayuda. Y ahora está en un momento político muy interesante, porque los propios líderes de la guerrilla están intentando que eso se pacifique. Y a partir de ahí va a haber muchas aldeas que necesitarán ayuda, sobre todo la infancia. Ajá. José Luis, ¿tú has estado en Nepal? Pues no. Todavía no has tenido No, la no suerte hay de estar manera. allí. Es que yo le decía a mi madre que tenía un hijo viajero y otro viajante. Yo era el viajante. Tú eres el viajante. Yo era el viajante. ¿Y cuando te vas a ir seguro, sí o sí? No lo sé. sabes. No me lo planteo. Estoy muy perro para viajar, la verdad. Estoy muy, muy gandul. Pero además todos los kilómetros los va gastando Javier. O sea que a mí ya no me quedan. El bono lo tiene Javier. Pero fíjate, a mí te iba a hacer una gracia, porque
lo he escuchado por la radio viniendo, y había un hombre que le preguntaban que cómo estaban los bosques ahora y dice, es que ahora huelen muy bonito. Pues eso, a mí me huele bonito Nepal. Y otra de ámbito personal, es decir, la primera aventura, es decir, ¿cuándo llega a tu vida, Javier, y por qué? La primera de todas. No sé si la visualizas. Mereció hasta una canción. ¿Cuándo se te enciende el chip ahí? A ver, la primera aventura grande, es verdad que decía José Luis, mereció una canción que fue en el Aconcagua, cuando tenía 19 añitos. Pero esa es la primera gran aventura, pero la culpa de que yo haga lo que hago la tiene la buena suerte de José Luis, que no tenía yo de pequeño, porque a él lo llevaban de excursión y a mí no. Entonces me daba tanta rabia que yo decía, yo tengo que salir, yo tengo que ir a la montaña, y al final él lo aburrió desde el principio y yo acabé allí enganchado. Pero bueno, sí, como gran proyecto, con 19 añitos, que me fui yo solo 2 meses allí a los Andes a subir el Aconcagua. Esa fue, además fue un poco como la prueba de ensayo, a ver si... Que no subió, pero es que hay que documentar las cosas. Y de ahí surge una pieza musical de Juan Macidrón que se llama Javier no subió a la cumbre de la Aconcagua, que está en su disco Sonido para Acciones. ¿Qué me dices? Esa la puedo encontrar yo ahora fácil, ¿no? Sin en plataformas. Sí. Repíteme el título. Javier no subió a la cumbre de la Aconcagua. A la cima de la Aconcagua. Luego hizo la de sí subió, pero la primera fue no subió. Vale, pero además que hay un libro que había hecho también sobre los proyectos que fallan, los proyectos fallidos, ¿no? Bueno, es que hace años que yo le estaba diciendo a Javier, tienes que hablar de las cosas que salieron mal, porque son mucho más interesantes a veces para quien quiere empezar a hacer montaña o incluso alta montaña. Y bueno, y surgió pues porque salió mal una cosa, claro. Me encanta ese proyecto, me encanta esa idea. Cuéntanos un poquillo más. Pues que cuente ¿Cómo Javier. ¿Cómo se llama? No sé, le pusimos el nombre de un lago del que acabo de llegar esta semana en Finlandia, en Laponia, Inarijärvi, y habla de, bueno, a mí no me gusta la palabra, lo reconozco, pero la metí en el título por puro marketing, que es lo de la resiliencia. Pero bueno, que el concepto en sí que me gusta y forma parte de mi día a día. Y era hacer un repaso. ¿Se pueden decir palabras así un poco...? Sí, ¿no? Tiene un contexto, sí. Tiene un contexto. Habla sobre mis grandes cagadas. O sea, claro. Porque es que para que una te salga bien tienes que ensayar 3 que te salen mal y de las que tú, si quieres, aprendes. Porque esto de que de los errores se aprende el que quiere aprender, porque el que no reflexiona un poquito no aprende nada. Y entonces sí hice un repaso por todas las cosas que habían salido mal y los aprendizajes que había sacado de cada uno de esos fracasos, entre comillas, que no lo son siempre que vuelvas vivo. Volvemos a la audacia. En vez de grandes éxitos de Javier Campos, grandes cagadas de Javier Campos, ¿eh? Es que ellos, digo ellos porque cuando hablan los montañeros de los peligros, tienen una cosa que a mí me parece muy interesante y muy útil para la vida normal, que es que hablan de peligros objetivos y peligros subjetivos. Uh-huh. Entonces no todas las cagadas fueron por peligros subjetivos. Uh-huh. Sí, hombre, claro, está claro. No siempre es tanto humano. Claro. No, pero está bien acercar lo que es la realidad, ¿no? Eso te aproxima. A mí lo que me parece más importante de ese libro, o del mensaje que traslada ese libro, sobre todo para gente que está empezando, es que no se dejen llevar por la sensación de que tiene que salirte bien sí o sí, porque entonces van a forzar límites y se van a meter, van a traspasar esa línea roja de la seguridad que no hay que traspasar nunca. Uh-huh. Entonces, que entiendan que puedes llegar a hacer muchas cosas, pero eso te va a exigir pagar el precio de que muchas otras no te salgan bien y no pasa nada. Uh-huh. Uh-huh. Y hablando de montañismo, hay que decir también que los voluntarios realmente estos son viajes donde hay montañismo, ¿no? La gente que acompaña a estos voluntarios, en mayor o menor medida... Bueno, más que montañismo, senderismo. Vamos siempre por caminos cómodos, pero es verdad que a mucha altura o... Perdón, caminos... Define camino. O miles de escaleras, sí, ¿no? Que no sé si llamar camino a una concatenación millonaria de escaleras. Maravilla. Pero para Javier son caminos. Porque es una cabra. Son caminos escalonados. Un poquito escalonados, ¿no? Si quieres. Bueno, pero que eso, que forma parte también de estos viajes, ¿no? Bueno, pero tiene el senderismo, la naturaleza, el lugar, también forma parte de eso. Al final tiene que ver con la cultura del esfuerzo. Valorar algo es mucho más fácil cuando te cuesta que cuando te lo dan fácil o regalado. Ese es el problema. Hay testimonios muy chulos en el documental de Annapurna. Ahí hay frases que te lanza la gente sobre cómo está viviendo la experiencia.
que te deja marcado, ¿eh? Sí, pues son lugares en los que sale mucho la parte humana, es muy íntimo. Y luego los grupos que vienen se cohesionan mucho por esas circunstancias de cansancio, frío, sed, hambre. Bueno, pues en circunstancias difíciles es donde se ve lo mejor y a veces también lo peor. A vivir la vida de una manera más real, de que sí. La más difícil de todas, ¿la tienes todavía en mente? La más difícil de De todas. todas tus aventuras, no sé, el momento más complicado que hayas vivido. Son innumerables, ¿no? Imagino. No he tenido grandes momentos dramáticos, aunque me he encontrado con muertos y yo he estado a punto alguna vez también, pero se vive todo con mucha naturalidad. Es que al final la vida y la muerte van de la mano. Quizá lo más dramático es cuando sucede algo a alguien que estimas y incluso no estás allí. Sí, ¿no? sí. Es la nómina de pérdidas entre los amigos pues va creciendo y da rabia. Y fíjate, tu nivel de miedo no se incrementa ante eso. No puede, ni debe, imagino, ¿no? No es bueno que Claro. en situaciones complicadas no es bueno asustarse. Claro. Luego, si lo piensas, dices, "Tía, ¿para qué me he metido en donde me he metido?" Pero en el momento en el que te estás enfrentando a un riesgo importante, es mejor que tener la cabeza fría. Total. Pues Javier sí llegó a la cima de la Concagua, pese a este gran tema del gran Juan Macidrón, que hemos encontrado por aquí. Vamos, Es que confieso que no lo conocía, ¿eh? Este sí llegó. Este El no llegó. Este es el no llegó. Estamos buscando el sí llegó. Desenlace. ¿Eh? Qué bueno. Bueno, ¿qué diríamos casi abrochando este gran encuentro? Casi abrochando. Bueno, por supuesto, los libros recomendados de hoy, pues no hay más que hablar, ¿no? Clarísimo. Son los libros de este proyecto, editados por la editorial Dos Aguas, bajo el amparo de Book Project. Sí. Rowling, El viaje de los sueños y A la sombra de la Annapurna. Si lo queréis conseguir, sabéis que además estáis ayudando a este proyecto ecosocial y ponerse en contacto con la dirección de correo que ha dicho José Luis, info@editorialdelosaguas.com. De todas formas está presente tanto en el Instagram que tiene la editorial Dos Aguas como Blue Sky, que hemos empezado también a informar a través de esa red social. Perfecto. Antes le tiraba de la lengua a Javier, ahora le tiro de la lengua a José Luis. También si me permite, o si no me permite, da igual. El próximo charco de José Luis, ¿cuál será? Ya estoy metido. Estás ya prácticamente Ya lleno, estoy ¿no? metido, sí. Estamos haciendo un nuevo Conversaciones con. Primero fue con Manolo Pérez Sola, que fue una experiencia absolutamente increíble, pero esta lo va a superar, probablemente. Y las nuevas conversaciones son con Michael Thomas. Ahí es nada. Buah, Con música, estos tienen música. pintaza. Bueno, que yo estoy agradecida que venga, porque estas conversaciones con dos personas tan auténticas, con proyectos tan auténticos, tan reales y tan espléndidos, pues son un gustazo. Enhorabuena, a la próxima apunto, ¿eh? Venga, esperamos. Y ahora sí que sí, apuntado en 21 días, volvemos, ¿no? Sí. En 21 días, Sí. tal cual. Y en solitario, Javier, ¿no te da la vida para otro reto? Tengo alguna cosita. Tienes alguna cosita en mente, ¿no? Pero tengo que encontrar dónde la encajo en la agenda, que la agenda está fastidiada. Ajá. Pero bueno, alguna cosita hay y la sabréis en cuanto esté en marcha. Fantástico. Pues nos seguimos plantando. Es que estoy peleándome con YouTube para el desenlace. Javier Campos sí subió. ¿Tú estás seguro que se titula así, no? La segunda es Javier Campos. No, Javier subió. Javier subió. Quita Campos. Es que hasta que Campos, no la ¿no? localice, no cerramos. Bueno, pues seguimos contando no sé si hay nuestras algún cosas. próximo evento, Pilar. El día del libro, ya a la por vuelta. ejemplo, Sí, fíjate. lo que pasa es que no voy a acompañaros, siempre vengo con mi alumno aquí y en esta ocasión no voy a venir porque nos toca ir a Córdoba a recoger el premio de bibliotecas escolares que nos dieron Sí. y ese día mismo del libro vendrá María Eugenia con ellos. Y el día 5, este fin de semana, tenemos dos eventos interesantes. Sí. Uno lo voy a contar yo, otro José Luis. Uno es en el Jardín Botánico de la Ermita de la Umbría de la Virgen en Los Vélez. Sí. Y es sobre regeneración de mariposas y muestro de mariposas muy interesante, muy ameno, muy bonito, en la mañana del sábado.
para conocer y cómo las mariposas, las especies que hay, cómo muestrearlas. Y el otro evento, que nos lo diga José Luis. Sí, hemos quedado ya el día 5, el sábado, el grupo motor de la Feria de Asociaciones de la Alpujarra para visitar la que será la sede del año que viene, que es Yegen. El año que viene nos vamos a la parte de Granada. Queremos hablar con el alcalde, con José Antonio Gómez, que está súper volcado en ello. Y vamos a ver un poco cómo puede ser la organización para que ya la cosa empiece a ponerse caliente. Fantástico, pues seguiremos en contacto. No lo he conseguido, soy un torpedor, ¿vale? Pero nos vale salvando... Te lo pasaremos cuando lo encontremos. Está para abrochar. Lo dicho, enhorabuena por todo lo que aportáis y enhorabuena por lo que vais a seguir aportando. Javier, José Luis, Javier. Pilar, hasta la próxima, seguiremos plantando. Nos plantamos en este mundo. Siete